Familia, bienvenidos a Renuevo. Qué alegría tenerte aquí y gracias de verdad por darte este tiempo. Sabemos que detenerse no siempre es fácil, así que valoramos mucho que hoy hayas hecho una pausa para estar con nosotros. Este es un espacio para conocer a Jesús, para crecer juntos y para abrir el corazón a lo nuevo que Dios quiere hacer en medio de nuestra realidad. Tal vez llegaste cansado, con peso en el corazón o con muchas cosas en la mente, pero aquí puedes respirar. Hoy no venimos a fingir que todo está bien. Venimos a acercarnos a Jesús y a dejar que Él nos enseñe una nueva manera de cargar. Ahora, la primera pregunta antes de empezar, la verdad es que quiero que esta pregunta nos ubique en la realidad. Cuando escuchas la palabra cansancio, ¿con qué te identificas más hoy? Porque a veces pensamos solo en el cansancio físico, pero no siempre lo que más pesa está en el cuerpo. A veces lo que más pesa está en la mente, en las emociones, en el alma, en el ánimo, y a veces es un poco de todo. Por eso hoy no vamos a hablar del cansancio como una idea lejana. Vamos a hablar de ese cansancio que sí conoces, el que sí estás sintiendo, el que sí te acompaña en esta etapa. Ahora, la pregunta se vuelve todavía más concreta. ¿Qué sientes que te está pesando más en esta etapa? Tal vez son muchas responsabilidades, tal vez es la preocupación constante, tal vez es la presión por quedar bien, tal vez es la ansiedad por lo que viene, tal vez son los conflictos o cargas familiares, tal vez es servir o trabajar sin parar. Y aquí ya vemos algo importante. No estamos hablando solo de trabajo, estamos hablando de todo eso que el alma viene cargando. Muchas veces en silencio y muchas veces desde hace tiempo. Y cuando por fin te detienes un poco a descansar, ¿qué sientes? Porque uno pensaría que al detenerse siempre viene alivio, pero no siempre pasa así. A veces aparece la culpa, ansiedad, a veces tristeza, vacío, presión, confusión o incluso la sensación de que no sabemos descansar de verdad. Y eso ya nos empieza a mostrar algo clave. A veces el problema no es solamente cuánto estamos cargando. A veces también es cómo lo estamos cargando. Y aquí está el tema del día de hoy. Jesús transforma nuestra manera de cargar. Y eso es maravilloso. Porque no dice que ignora lo pesado. ¿Sí? Jesús no ignora lo pesado. Y Jesús no nos deja solos con ello. Dice, transforma la manera. Es decir, toca la raíz, toca el corazón, toca la forma en que vivimos, las responsabilidades, el cansancio, el peso interior. Y abajito dice, descansar sin dejar responsabilidades. Ese es el equilibrio que hoy vamos a mirar. Pero antes de seguir, la realidad es que me gustaría por esta ocasión orar. Y Señor, enséñame. Señor, muéstranos cómo me ves, cómo nos vemos. Muéstranos cómo cargamos. Muéstranos cómo descansar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, es bien importante mencionar esto. Antes de continuar, y esta frase acomoda mucho el corazón. Dios no presenta el descanso como enemigo del trabajo, ni el trabajo como enemigo del descanso. Eso corrige dos extremos. Un extremo es pensar que descansar es flojera. Y el otro es pensar que trabajar sin parar es madurez. Jesús no va por ninguno de esos dos caminos. En Dios, descanso y responsabilidad
no se destruyen entre sí, más bien se ordenan. Y cuando se ordenan, el corazón empieza a vivir con más verdad, con más paz. Ahora vamos a introducirnos a Marcos capítulo 6, versículo 7. Aquí empieza el contexto. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. La pregunta es, ¿qué se necesita para servir y seguir a Jesús? ¿Ganas? ¿Fuerza? ¿Experiencia? ¿O ser llamado por Jesús? La respuesta empieza aquí. Lo primero no es la autosuficiencia. Lo primero es el llamado. Ellos no se enviaron solos. Jesús los llamó. Y eso importa mucho porque seguir a Jesús no es una vida inventada por uno mismo. Es una vida que responde a su voz. Versículo 7. Este versículo 7 me hace pensar mucho sobre lo que es seguir a Jesús. Y quiero mostrarles algo. Ahora aparece ahí una verdad muy importante. Seguir a Jesús no es una vida pasiva, es una vida enviada. Eso significa que el cansancio que viene aquí en Marcos capítulo 6 no viene desde la comodidad, viene de la misión, viene del servicio, viene de haber salido, obedecido, hablado, ministrado. Y eso también nos ubica hoy. Hay cansancios que no nacen de hacer lo malo, sino de haber dado mucho. Y quiero seguir adelantando este contexto para continuar. Nos vamos a ir hasta el versículo 12 de este capítulo. Cuando lo leemos, dice, los 12 salieron e iban predicando. Es decir, caminaron, hablaron, anunciaron, sirvieron. No volvieron vacíos de actividad, volvieron después de gastar fuerzas, gastar tiempo, gastar atención, gastar el corazón. A veces uno se cansa precisamente porque sí respondió, porque sí estuvo, porque sí dio, ¿sí? Y Jesús ve ese desgaste. Más adelante en el versículo 13 también leemos, dice, también expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La carga del ministerio, del seguir a Jesús era real. No era una tarea ligera, no era algo superficial. Había confrontación, había necesidad, había dolor, demanda, desgaste. Por eso cuando llegamos aquí, a donde vamos a leer la clase del día de hoy, tenemos que entender algo. Jesús no está hablando a personas cómodas, está hablando a personas cansadas de verdad. Y yo veo esta imagen y Jesús quiere enseñarnos algo maravilloso aquí, cómo Jesús ve. Porque antes de hablar del descanso, antes de hablar de responsabilidades o cargas, necesitamos aprender a mirar como Él mira. Muchas veces el problema no empieza solo en la tarea, empieza en la mirada, en cómo observas. Si miramos todo desde la presión, todo pesa más. Pero si aprendemos a mirar con Jesús, hasta lo difícil empieza a ordenarse distinto por dentro. Y ahora sí, nos vamos a ir al inicio del versículo que tenía preparado el día de hoy, pero era importante el contexto. Dice así, los apóstoles se reunieron con Jesús, es Marcos capítulo 6, versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. La pregunta, ¿qué tan cansados estaban? La respuesta es que no llegan desde la comodidad, sino desde el desgaste del servicio. Vienen de hacer, vienen de enseñar, de responder, y eso nos deja una verdad muy humana. Servir cansa.
Responder cansa, dar cansa. Y Jesús no desprecia esa realidad, es más, la reconoce. ¿Sí? Vamos más adelante, el versículo 31. Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. La pregunta es, ¿qué muestra esto del corazón de Jesús? Ponte a pensar en el corazón de Jesús. Muestra que Él no solo ve la misión, también ve el estado de los que están cargando. Él no les dice, aguanten más. Él les dice, vengan conmigo. Vengan conmigo. Y eso cambia todo, porque el descanso que Jesús ofrece no empieza en desconectarte de todo. Empieza en acercarte a Él. Y quiero que vayamos a un versículo, a Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Si lo lees, dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios trae descanso. No cualquier pausa sana el alma. No cualquier silencio restaura por dentro. Hay descansos que distraen y no sanan. En cambio, la presencia de Dios sí restaura. Por eso Jesús no solo dice descansen, dice vengan conmigo. Porque el verdadero descanso no es solo bajar el ritmo, es volver al lugar correcto. ¿Sí? Si regresamos al versículo 31, dice: Jesús no mira solo la misión, también mira a las personas. Eso nos confronta. Porque a veces nosotros sí vemos las tareas, los pendientes, las exigencias, los resultados, pero no vemos el corazón de quienes están cargando todo eso. Ni siquiera el propio, ¿verdad? Y Jesús sí. Jesús mira al discípulo cansado, al seguidor de Cristo. Mira al ser humano detrás de la responsabilidad. Mira a la persona, no a la función que hace esta persona. Aquí hay otro principio, y que Jesús no trata a sus discípulos como herramientas. Y yo creo que aquí hay un descanso. Porque el mundo muchas veces sí te trata por utilidad. Mientras rindes, mientras resuelves, mientras produces. Pero Jesús no, Él no te usa, Él te ama, no te exprime, Él te cuida. Y cuando te llama a descansar, no es porque ya no sirves, sino porque le importa tu corazón. Y si vamos poco más adelante, bueno, ahí dice: y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo para ni comer. El versículo 32. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Que nos enseña que el descanso también requirió una decisión. A veces queremos descansar, pero no damos el paso. No hacemos espacio. No obedecemos la invitación de Jesús de apartarnos un poco con Él. Con Él. Aquí aprendemos que descansar también puede ser un acto de obediencia. El versículo 33 dice: pero muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron. Y eso se siente muy cercano a la vida, porque a veces, justo cuando quieres parar, reaparece la demanda. Justo cuando buscas un respiro, vuelve la necesidad. Como si el cansancio no alcanzara a acomodarse, porque la vida vuelve a tocar la puerta. ¿Y tú qué pensarías? Que te toque el vecino. Estás en tus 5 minutos de descanso. ¿Los ves como carga? Porque la idea es ver como Jesús ve. Cuando aparece necesidad mientras tú ya estás cansado, puedes mirar a la gente como interrupción.
O tal vez puedes aprender a ver más profundo. Aquí la pregunta no es solo qué pasó afuera. La pregunta también es cómo estoy viendo esto por dentro. ¿Qué está pasando en mi cabeza? ¿Qué está pasando en mi corazón? Ya llegó el que me cae mal. Ya llegó fulanita. Y quiero añadir esto. La necesidad apareció cuando ellos ya estaban cansados. Eso cambia la lectura del pasaje. No es compasión desde la comodidad. No es servicio desde la abundancia emocional. Es necesidad apareciendo encima de cansancio real. Y justamente ahí Jesús empieza a enseñarnos una manera nueva de cargar. No negando el cansancio, pero tampoco dejándonos que ese cansancio gobierne todo. Y hay una gran diferencia. Una cosa es descansar en Él y otra es dejándolo todo. Ahora, hay unos versículos paralelos que están hablando de este suceso, de esto que está ocurriendo. Son evangelios, son paralelos. Y vemos que la escena está llena de necesidad. Porque cuando empezamos a pensar en las personas iban a pie. Y no solo a pie, se movían y llegaban antes, había necesidades reales. Y si tú lees cualquiera de estos 3 versículos, te vas a dar cuenta que esas personas también, entre ellas había personas enfermas. ¿Sí? Los otros evangelios muestran esta parte. Entonces estaban enfermos y a pie. Y yo creo que eso empieza a cambiar en nuestro corazón. Eran una multitud, era una demanda real, eran personas buscando dirección, palabra, sanidad, cuidado. Eso vuelve más hermoso la reacción de Jesús. Porque Él no responde desde la dureza, responde desde la compasión. Dice el versículo 34. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor. ¿Qué cambia cuando ves a una persona con compasión y no solo como carga? Cambia muchísimo, ¿no crees? Porque cuando solo ves carga, quieres salir rápido. Pero cuando ves con compasión, ya no estás mirando un problema. Estás mirando a alguien que necesita amor, cuidado, dirección. La compasión cambia la manera de interpretar la necesidad. Jesús no dejó que el cansancio gobernara su mirada. Eso no significa que no hubiera cansancio. Significa que el cansancio no se convirtió en el dueño de su forma de ver, no endureció su corazón, no apagó su compasión. Y esa es una lección muy fuerte para nosotros. El cansancio es real, pero no tiene que decidir en quién nos estamos convirtiendo. ¿Sí? Fíjense esta frase, la compasión no empieza solo en ayudar, empieza en aprender a mirar como Jesús. Porque uno no puede, ¿sí? O lo voy a decir de esta manera, porque uno puede hacer cosas correctas con un corazón desconectado, pero Jesús quiere ir más al fondo, quiere formar nuestra mirada y antes de preguntarnos qué hago, muchas veces primero necesitamos preguntar cómo estoy viendo a la persona, cómo estoy viendo la situación, cómo estoy viendo la carga. Es verdad, uno puede hacer cosas correctas con un corazón desconectado, pero Cristo quiere hacerlo diferente en nuestra vida. Dice Salmos capítulo 23, versículo 2. En campos de verdes pastos me haces descansar. Pero también dice, me infunde nuevas fuerzas. El versículo 3. Y me guía por el camino correcto. Hay un equilibrio entre descanso y dirección, entre restauración y camino. El pastor no solo te hace descansar, también te guía. Y el pastor es Cristo.
¿sí? El descanso de Dios no te apaga, te restaura para caminar mejor, para seguir caminando. Ahora, no sé, si yo regreso al versículo 34, en Marcos capítulo 6, versículo 34, yo me hago esta pregunta: ¿por qué Jesús enseña antes de alimentar? Sí, porque dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y la respuesta está ahí mismo. Tuvo compasión y dice, porque parecían ovejas sin pastor. Es decir, había una necesidad más profunda que el hambre en ese momento, que la gente enferma. Había desorientación, había necesidad de ser pastoreados por dentro, y Jesús en su compasión atiende primero esa raíz. ¿Sí? Parecían ovejas sin pastor. Ahí está. Eso significa que Jesús no solo mira la necesidad visible, mira también la necesidad interior, mira la falta de dirección, de verdad, de cuidado y de guía. Y eso también nos enseña algo muy importante. No toda carga se resuelve primero por fuera. Algunas necesitan ser pastoreadas por dentro. ¿Sí? Antes de resolver por fuera, Él empezó a pastorear por dentro. Eso es profundamente de Jesús. Él no es superficial. No atiende solo síntomas. Toca el corazón, ordena el interior, da verdad antes de dar el pan. Y muchas veces nosotros queremos alivio rápido y Jesús quiere una sanidad más y más profunda. El versículo 35 dice, ya es muy tarde, ¿verdad? Y en este lugar no hay nada. Miren, la pregunta, ¿qué pesa más en este momento? ¿La hora, el lugar o los recursos? Porque así funciona muchas veces el corazón cansado. Empieza a mirar el reloj, el contexto, estamos muy lejos, ¿sí? Cuando se habla de la hora, habla de la necesidad de alguien que intervenga antes de que sea demasiado tarde. Cuando se habla del lugar, es porque uno se siente lejos de la solución. Es estar pensando, estoy en un lugar donde no hay lo necesario. Y el tercero, la falta de recursos. Esa necesidad de que alguien haga posible lo que humanamente no alcanza. Estas tres cosas empiezan a aparecer en un corazón cansado. Y aquí se lo repito. La hora muestra que el tiempo se acaba, tu urgencia. El lugar muestra que no era un entorno fácil, el desierto, lejos, tan cansados. Y la falta de recursos muestra que no tenían lo necesario. Y todo eso sí es real. Pero no necesariamente es toda la verdad. ¿Sí? El versículo 36 muestra lo que está en el corazón de los discípulos. Despide a esta gente. Despide a esta gente. O sea, si tú estuvieras en el lugar de la gente que iba a pie, y tal vez en el lugar de aquel que estaba enfermo, que tal vez tenían que estar cargando, y si tenían niños, y aún así llegaron antes, y lo único que estás esperando es que el Señor siga enseñando, ¿sí? Y que ponte a pensar, y que los discípulos dijeran, despídelos, ya terminamos, ya les enseñamos. Cuando uno ya viene agotado, la necesidad ajena puede empezar a sentirse como amenaza, puede empezar a sentirse como una molestia, como un peso extra. Por eso este tema importa tanto, porque no se trata solo de sentir menos cansancio, se trata de no dejar que el cansancio nos vuelva más duros.
El cansancio puede volvernos más duros. Por eso ahí dice, el cansancio puede empujarnos a cerrar el corazón. Pero también el cansancio puede volvernos prácticos, entre comillas, pero no necesariamente compasivos. A veces uno ya solo quiere resolver rápido, quitarse la situación de encima, encontrar la salida más funcional. Pero Jesús no solo enseña a ser eficientes, nos enseña a seguir viendo con amor aun cuando la realidad pesa. ¿Sí? Versículo 37. Y es aquí cuando Jesús les responde, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y aquí llega una pregunta muy importante. ¿Qué diferencia hay entre estar cansado y desentenderse? Porque no es lo mismo. Y esta distinción sana mucho. Jesús no confunde una cosa con la otra. Él sí ve el límite, pero también sigue formando el corazón. Y para que lo entendamos un poquito mejor, voy a ponerles aquí un ejemplo. Estar cansado es reconocer, ya no puedo igual. Desentenderse, es decir, en el fondo, ya no me toca. ¿Cómo ven? El cansancio reconoce un límite y el desentenderse se desconecta del llamado. Y esa diferencia importa mucho porque Jesús sí tiene compasión del cansado, pero no nos forma para la indiferencia. ¿Sí? Otro ejemplo, estar cansado es tener límites reales. Desentenderse es ver la necesidad y querer soltarla por completo. Una cosa es admitir que necesitas ayuda, que necesitas pausa o dirección, y otra es usar el cansancio para abandonar el amor. Jesús no humilla al cansado, pero sí confronta la desconexión. Por eso les dice, denles ustedes de comer. Otro ejemplo, estar cansado no significa que la persona dejó de importar. Desentenderse es apartarse de la carga sin amor ni responsabilidad. Dice, qué fuerte. Porque a veces el problema no es solo que estoy cansado, es que mi corazón ya se empezó a retirar. Y a veces Jesús, y bueno, yo quiero decirlo de esta forma, ¿no? Jesús quiere tocar esa zona, ¿sí? Desentenderse no solo habla del cansancio, sino de desconexión. Dice aquí en el mismo versículo 37, vean cómo responde. Si Jesús les dijo, denles de comer, y luego la pregunta a los discípulos es, ¿quieres que les demos de comer? El tema no es solo la fuerza, la diligencia como hace las cosas, también es la relación, también es la compasión, también es lo que está pasando en mi interior frente a la necesidad. Y eso explica por qué Jesús responde como responde, ¿sí? Entonces, si comparamos los dos versículos, entramos en un dilema. En Marcos capítulo 6, versículo 31 dice, descansen un poco. Marcos capítulo 6, versículo 37 dice, ustedes denle de comer. Jesús dijo ambas cosas. Aquí está el equilibrio del reino. Jesús no niega el descanso, pero tampoco forma discípulos que usan el cansancio como excusa para desaparecer. Él enseña a descansar con Él y también a responder con Él. Es una enseñanza maravillosa. Descansar con Él y responder con Él. Porque sabemos que los discípulos, Dios no los dejó solos. Jesús no les dijo, ahí se las ven, truénense los dedos. Sino que experimentaron lo que tenían en sus manos era suficiente para que Dios lo utilizara. ¿Sí? Jesús no nos llama ni a negar el cansancio,
ni a usarlo para abandonar lo que sí nos corresponde. Porque algunos niegan el cansancio y terminan quebrados por dentro, y conozco, me ha pasado. Y otros se aferran al cansancio y lo vuelven permiso para desconectarse de todo. Jesús va por otro camino, un camino de verdad, de descanso, de amor, de responsabilidad. Y ahora sí, ya casi para terminar, Mateo capítulo 11, versículo 28. Otra vez dice, vengan a mí, como les dijo a los discípulos. Vengan a mí todos ustedes, los agotados. Dice esta versión, esta traducción es Reina Valera contemporánea. Estaría bueno que lo leyeran en otras versiones, pero en esta dice, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Y muchos podrían pensar, sí, pero ¿cómo llego a descansar en Dios? ¿Cómo se vive eso en la práctica? Y la respuesta empieza aquí mismo, hay que ir a Él. No solo saber que Él existe, no solo creer ideas correctas sobre Jesús, hay que acercarnos, hay que buscarlo, hay que permanecer en Él. Abrirle el corazón con sinceridad hasta que el alma empiece a respirar otra vez. Porque descansar en Dios no es apretar los dientes y repetir, ya descansé. No, descansar en Dios es venir a Jesús con lo que pesa, con lo que cansa, con lo que aprieta por dentro y quedarnos con Él hasta que su presencia empiece a ordenar lo que traemos cargando. Y algo muy importante, muchos terminarían aquí en este versículo, como si Jesús solo dijera vengan a mí y ya. Pero Jesús no termina aquí, Él sigue enseñando, porque no solo ofrece descanso, también explica cómo se entra en ese descanso. Versículo 29. Ahora sí, como dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Aquí Jesús dice algo que al principio puede sonar raro. Dice, lleven mi yugo. Y tal vez te preguntas, ¿sí qué es un yugo? Esa es una pieza que se pone sobre dos bueyes para que caminen juntos en la misma dirección, al mismo ritmo y bajo una guía. ¿Sí? Entonces aquí entendemos algo muy importante. El descanso de Jesús no significa vivir sin yugo. Significa dejar el yugo equivocado para tomar el de Él. Porque muchos ya traen un yugo encima. El yugo de la ansiedad, de la culpa, de la tristeza, tal vez autosuficiencia. ¿Por qué no? Otros miedo, presión. Todo esto genera un cansancio interior o tal vez esa necesidad de controlarlo todo. Y Jesús no solo dice te veo, también dice ahora vamos a caminar juntos, cambia ese yugo. Quiero caminar contigo. Jesús no dice vengan a mí y ya no habrá nada que cargar. ¿Qué está diciendo? Lleven mi yugo. Es decir, sí hay camino. Sí hay responsabilidad, sí hay algo que cargar, pero ahora ya no cargas solo, ya no cargas a tu manera, ya no cargas bajo el peso del miedo o de la exigencia o del desorden interior. Ahora cargas con Jesús y como Jesús enseña, y eso cambia todo. Porque el yugo de Jesús no solo habla de carga, habla de relación, habla de dirección, habla de aprendizaje. Por eso, si se fijan ahí mismo, lleven mi yugo sobre ustedes, dice el versículo 29. Y luego dice, y aprendan de mí. Entonces el descanso no llega solo por venir una vez. ¿Sí? Ponte a pensar. También llega al aprender su manera de vivir, su manera de responder, su manera de caminar.
El descanso de Jesús no es evasión, es formación, no es soltar toda responsabilidad. Es dejar de cargarla desde el alma herida, acelerada, derrotada, aplastada, como quieras llamarlo, para empezar a cargarla desde la mansedumbre, desde la humildad y la cercanía con Él. Qué maravilloso. Jesús no dice, aprendan de mis métodos, aprendan de mí. Porque el descanso del alma no viene solo de una técnica. Escúchenlo bien, no es una técnica. Viene de estar tan cerca de Jesús que el corazón empieza a enseñar al nuestro. ¿Sí? Estar cerca de Jesús. La pregunta ya no es si cargas o no cargas, la pregunta es qué yugo estás llevando. ¿El de la ansiedad? ¿El de la tristeza? ¿El de querer poder con todo? ¿O estás con el yugo de Jesús? Hace esa pregunta. Y cierra versículo 30. Lo cierra de esta forma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana, es ligera. Eso no significa que la vida se vuelve simple o desaparecen todas las responsabilidades. Significa que cuando cargas con Jesús, la carga cambia de naturaleza. Ya no va sostenida por pura fuerza humana. Ya no va dirigida por la desesperación o ya no va empujada por culpa o miedo. Ahora va acompañada por su amor, por su compasión, por su salvación, por su presencia. Entonces el cierre no sería Jesús me quitó toda carga. El cierre es Jesús transformó mi manera de cargar. Antes cargaba solo, antes cargaba desde el temor, antes cargaba desde la presión interior, o tal vez que antes cargaba desde el desorden de mi alma. Ahora sigo caminando, sigo respondiendo, sigo viviendo, pero bajo otro yugo. Y ese es el descanso del que Jesús está hablando. No una vida sin responsabilidad, sino una vida donde el alma ya no va aplastada. Una vida donde el corazón puede decir, sí, todavía hay camino, sí, todavía hay cosas que atender, sí, todavía hay responsabilidades, pero ahora voy con Jesús, ahora aprendo de Él, ahora cargo con Él. Y por eso, aún en medio de la vida real, mi alma empieza a descargar.